Hola alumnos del Colegio Talent School. En esta oportunidad, siguiendo las clases virtuales de matemática para quinto año secundaria, veremos el tema de la teoría de exponentes, específicamente acerca de la potenciación. Veamos entonces. Veamos ahora una introducción a la teoría de exponentes, un rey le pidió a uno de contando sus algo de historia asesores acerca que le del invente un juego ajedrez. para poder divertirse. Y el asesor, que mejor que inventarle algo de que en esa época era muy común, que era la batalla entre dos ejércitos. Y tenemos de pronto a los peones, que son los que están adelante, precisamente porque eran los primeros, los peones, los soldados que iban a la guerra a morir. Tenemos en la parte de atrás las dos torres que figuran, ¿sí?, que son las torres de los castillos. Al lado los caballeros, que son los caballos precisamente, que juegan en el ajedrez. Que saltan, digamos. Tal cual, la única pieza que salta es los alfiles, que eran los obispos, o sea, los consejeros. El de casillas blancas, que va siempre por blancas, y el de casillas negras, que va siempre por negras, que es una similitud al consejero de día y al consejero de noche. Y por supuesto lo tenemos al rey y la reina, que en el ajedrez se llama dama, para cambiar precisamente en la anotación, que no sea la misma letra, simplemente por eso. Entonces ahí nos damos cuenta que es la batalla entre dos ejércitos, y por eso hay mucho de estrategia en esto, y mucho de sacrificio, el sacrificio de los peones que van a la batalla al inicio, mueren y luego aparecen los caballeros y las torres para defender, los obispos luego, y el rey siempre a resguardo porque es el que más había que cuidar. Obviamente al rey le encantó y le preguntó, el rey Sisa se llamaba, y le preguntó: ¿cuánto quieres por este juego? Yo te doy un premio, te ofrezco todo lo que quieras, tengo mujeres, tengo castillos, tengo el dinero que quieras. Y el consejero lo pensó y le dijo: te voy a pedir trigo. Entonces le pidió un trigo por la primera casilla, el doble por la segunda, o sea 2, el doble por la tercera, o sea 4, y así sucesivamente, 8, 16, 32 y subsiguiente. Me estás pidiendo nada, ¿podrías? Sí, pedirme lo que quieras, yo quiero eso, le dijo. Y entonces, en esa situación, el rey dio la orden para que saquen el cálculo. Al otro día, le trajeron el cálculo al rey, y daba 16 dígitos la cifra de trigo. No hay silo, ni todos los hilos del mundo tienen esa cantidad de trigo. Entonces el rey se dio cuenta que no lo tenía todo como él decía. El rey tuvo que tomar un baño de humildad, felicitar al consejero y agradecerle por ese ejemplo que le dio en ese momento. Comenzamos ahora revisando la teoría de exponentes y en este momento comenzamos a revisar la primera parte. Vamos a ver exponente natural. Es el número entero y positivo que indica la cantidad de veces que se ha de tomar la base A como factor. Veamos. Tenemos aquí la estructura básica de la potencia. A es la base en el exponente y P la potencia. La potencia es el resultado de la operación. Como ejemplo o digamos es representación simbólica de la potencia, tenemos que A a la n es equivalente a multiplicar n veces o n factores el valor de A. Por ejemplo, 2 a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea 32. 5 a la 100 avos es igual a 5 por 5 por 5, o sea 100 veces o 100 factores el 5. De igual manera, x a la 31 o 31 veces el factor sería la potencia. También tenemos el exponente nulo, o sea, toda cantidad distinta de 0 elevada a un exponente nulo es igual siempre a la unidad. 5 a la 0 o la raíz elevado a la 0 es igual a 1. Seguimos con las propiedades. Ahora vamos a ver la propiedad de la multiplicación de bases iguales. En esta vez tenemos que un producto de dos números cuyas bases son iguales, en este caso la base es A, y cuyos exponentes pueden ser iguales o diferentes, m o n en este caso va a ser igual a la misma base, y como es un nuevo exponente la suma de los mismos. Por ejemplo, eso significa que en las multiplicaciones de potencias de bases iguales se escribe la misma base y se suman los exponentes. Ahí tenemos un ejemplo, tenemos que 2 elevado al cubo por 2 elevado a la cuarta es igual a 2 elevado a la séptima. Veamos ahora otra propiedad, la potencia de potencia. A a la m es una potencia y esa potencia está elevado a la n. Observen atentamente que hay un paréntesis. Si no hubiera un paréntesis no sería potencia de potencias, sería cadena de potencias o potencias sucesivas. Tenemos ahí el ejemplo, 3 a la cuarta elevado al cuadrado es igual a 3 a la 4 por 2, o sea 3 a la octava. 2 a la 5 elevado a la séptima y elevado al cuadrado es 2 a la 5 por 7 por 2, o sea 2 a la 70. Continuamos ahora con la potencia de una división. En la potencia de una división hace referencia a que toda la fracción, o sea el dividendo entre el divisor está elevado a un exponente n.
Entonces, como respuesta sería que tenemos que elevar el numerador y el denominador a ese exponente. Recordemos que A y B pertenecen a los reales y n puede ser un entero o un número natural. Por ejemplo, m sobre n elevado a la quinta. Esto es equivalente a multiplicar 5 veces m, o sea, m a la quinta, y 5 veces n, o sea, n a la quinta. Tenemos ahora la división de bases iguales. Cuando dividimos dos números que tienen bases iguales, en este caso a como base y exponentes m para el numerador y n en el denominador, el resultado va a ser la misma base, la base común, y el exponente la diferencia de los exponentes. Restamos el exponente del numerador con el exponente del denominador. Tenemos que tener en cuenta que a tiene que ser diferente de 0. Por ejemplo, 2 a la séptima entre 2 a la cuarta. Esto es lo mismo que decir 2 a la 7 menos 4, o sea, 2 al cubo, 8. En conclusión, cuando tenemos una potencia de una división de bases iguales, pues se divide las potencias. En este caso, se escribe la misma base y se restan los exponentes. Exponente negativo. Una potencia de exponente negativo es igual a la inversa, es la misma con exponente positivo. ¿Ya? Si en este caso, en el caso que estábamos mostrando, a no es una fracción, le tenemos que considerar la unidad como denominador y al invertir la fracción nos quedaría 1 sobre a la n. Por ejemplo, x a la menos 3 es 1 sobre x a la 3. 4 a la menos 2, recordemos la unidad como denominador, 1 sobre 4 al cuadrado, pero 4 al cuadrado es 16. Otro ejemplo. Podemos deducir de eso, ¿no? Que si la exponente es negativo, la fracción se tiene que invertir. 3 cuartos a la menos 2 sería 4 tercios al cuadrado. Y 1 tercio a la menos 2 es 3 sobre 1, pero 3 entre 1 es 3 al cuadrado, o sea, 9. El exponente negativo invierte la fracción. Buenas tardes. Vamos a resolver el siguiente problema. Comenzamos primero. En este tipo de operaciones tenemos que trabajar desde arriba hacia abajo, en forma descendente, los exponentes. De tal forma que al final quedamos con las operaciones para los numeradores, los coeficientes. Comenzamos con esta parte. Siempre tenemos que ir fijándonos en los exponentes. Yo digo, por ejemplo, que 2 a la menos 1, de acuerdo a los exponentes, esto se invierte. Sería 1 sobre 2 elevado a la 1 positivo ya, o sea, 1 medio. Entonces la expresión va a quedar de la siguiente forma. 81 a la octava a la menos 9 a la menos 1 medio. De igual manera aquí esta parte. También hacemos la misma operación. Un 16. Como es 4 a la menos 1, tenemos que poner 1 sobre 4, elevándolo al exponente positivo. Esto es 1 cuarto. Entonces nos va quedando 1 cuarto, pero sigue siendo el negativo el exponente. Cuidemos el signo negativo y hagamos la potencia. Nuevamente aquí. Observen que yo estoy dejando de lado los signos porque los signos no le pertenecen a la potencia. Entonces tenemos 5 a la menos 1 sería, acordémonos que cogamos la unidad para invertirlo, 1 sobre 5 elevado a la 1, 1 quinto. Entonces vamos quedando que sigue, negativo 1 quinto. Listo, hasta ahí tenemos ya la primera línea de desarrollo. Seguimos aquí también, mire, aquí nuevamente, 9 a la menos 1 medio. Como el exponente es negativo, invertimos el número, o sea la fracción. 1 noveno y el exponente positivo ya. Pero cuando el exponente es una fracción, es equivalente a una raíz, o sea, raíz cuadrada de 1 noveno que sería 1 tercio. Entonces esta expresión va quedando así. 81 elevado a la octava a la menos 1 tercio. Ahora aquí es negativo y esta fracción se invierte. Y se pone la potencia ya positiva. Es negativo y es una fracción, lo invertimos. Sin olvidarnos del signo. Y el exponente ya es positivo. Ahí. Continuamos, a ver, ahora tenemos aquí 8 a la 1 tercio negativo. Diríamos 81, disculpen, 81. Aquí, este negativo me indica que es raíz. El negativo y fracción me dice que es raíz. Entonces sería 1 sobre 8
elevado a la 1/3, pero 1/3 estamos quedando que es raíz, o sea, va quedando así, ve, raíz. Seguimos. Aquí, 1/4 es raíz. Raíz cuarta de 16. 1/5 también es raíz. Raíz quinta de 32 negativo. Y vamos terminando casi, ¿no? Tenemos que m sería igual, entonces, como esta es raíz cuadrada, raíz cúbica, disculpen, raíz cúbica, tenemos que sacar raíz cúbica de 1, 1 y raíz cúbica de 8, 2. Entonces tenemos 81 a la 1 medio, más, ahora ya vamos efectuando raíz cuarta de 16 es 2, raíz quinta de 32 negativo es 2 negativo, miren. Este exponente fraccionario es una raíz nuevamente, sería raíz de 81 más 2 menos 2, pero raíz de 81 es 9 y más 2 con menos 2 se puede eliminar, entonces esta vendría a ser la solución o respuesta de esta operación, el valor simplificado es 9. Simplifiquemos la siguiente expresión. N igual. Comenzamos primero por esta fracción que tiene este valor en el denominador. Vamos a pasarlo al numerador cambiándole de signo. Entonces nos va quedando de la siguiente forma. De menos x pasa a más x, de menos 4 pasa a más 4. El 6 va a multiplicar al x menos 1. Ese es en el numerador. En el denominador pues no tenemos que hacer ese cambio, pero sí podemos terminar de agrupar esta potencia. Es una sola, este producto convertirlo en un solo número. Ven que es una multiplicación de bases iguales, entonces tenemos que ir pensando, aplicar la propiedad donde dice que tenemos que sumar los exponentes ahí. 1 más x más 3, o sea, 1 más 3, 4, x más 4. Listo. Ahora, en el numerador y denominador vemos que hay un factor que se repite, que es el 2 a la x. Entonces, para poder factorizar en este caso, tenemos que buscar el menor exponente, que nosotros tenemos que aquí hay un x menos 1, que es el menor, y acá hay un x. Vamos a trabajar con el x, con el negativo todavía, ¿ya? Ahí. Listo. Entonces, para hacer la expresión continua acá, tenemos que ir dividiendo cada uno de estos términos con el factor con un monomio. De la siguiente forma, voy a poner aquí la explicación, a ver. ¿Sí? Listo, ahí. Entonces, el 5 no se ve afectado con el 2, pero este 2 con el 2 sí. Tenemos que los exponentes restarlos. X más 2 menos x me quedaría x al cuadrado. Ahí está. 5 por 2 al cuadrado. Menos ahora. Nuevamente, la siguiente expresión sería así. ¿Ve? Tenemos que volver a dividir, pero al dividir, como son bases iguales, los exponentes se restan. X más 4 menos x, x se elimina y quedaría solamente 4. La última parte, 6 por 2 a la x menos 1 entre 2 a la x igualito. El 6 no se afecta, pero el 2 con el 2 si tomamos x menos x0 y quedaría negativo 1 ahí. Y tenemos el trabajo para la parte del numerador. Ahora veamos por la parte del denominador. Voy a borrar esta parte. A ver. Seguimos ahora. Ahora tenemos que tomar el factor común del denominador, que también va a ser el mismo número del denominador. Ahí. 2 a la x. Tenemos entonces 2 a la x más 5 entre 2 a la x. Esto sería la división de bases iguales, potencias de bases iguales, los exponentes restan. X menos x y quedaría solamente 5. Para el siguiente término sería 15 por 2 a la x entre 2 a la x. Aquí podemos simplemente simplificar 15. Y ahora la última parte, que es 2 a la x más 4 entre 2 a la x. X menos x0 quedaría 2 a la cuarta. Ahí tenemos ya. Una vez que hemos hecho eso, ya pues tenemos que efectuar las potencias y hacer las operaciones que va quedando ahí. Pero antes de ello podemos ya adelantarnos un poquito y podemos eliminar estas expresiones que son iguales. Entonces nos quedaría esta expresión ya como potencia. Entonces iríamos indicando ya que n sería 5 por 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado es 4. 2 a la cuarta, 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces 16. Aquí, 2 a la menos 1.
como el exponente es negativo, se invierte, colocamos la unidad y se invierte la fracción. 1 medio elevado a la 1 ya, o sea, 1 medio finalmente aquí. Entonces va quedando 2 a la menos 1, 1 medio. Seguimos ahora, ¿ya? Nos olvidamos de este 6, aquí nos faltó el 6, aquí, disculpen. Faltó el 6 ahí. Aquí va quedando un factor 6. Denominador 2 a la quinta 32, menos 15, 2 a la cuarta 16. Aquí tenemos que simplificar. Nos va quedando 20 menos 16 más 3 sobre 32 menos 15 menos 16 sería 1. 20 menos 16, 4 más 3, 7. Entre 1, pues es 7, que vendría a ser el resultado de la simplificación